10:35, información internacional. Actualizamos nuevamente las noticias del mundo junto a Isel Guerra. Isel. ¿Cómo estás, Sebas? Sí, en una jornada nuevamente marcada por lo demás por los incendios en Europa, partiendo por lo que ha estado ocurriendo en estas últimas horas en Francia, el avance de las llamas con este siniestro gigantesco que está ubicado, algunos califican a las puertas de Burdeos, pero que de todas formas se plantean aquí las autoridades locales, es un incendio que está estable, pero también reconocen, no totalmente controlado. Es lo que estaba enfrentando el departamento de Gironda por estos días, en medio de lo que señalan también las autoridades locales. Seguimos en medio de una crisis a raíz de este siniestro que comenzó el día miércoles en Saumos y que ya ha consumido 42.000 hectáreas, pero que además ha forzado a la evacuación de 220.000 personas hasta este momento. E incluso 85 bomberos han resultado heridos en medio de las labores que se han estado llevando a cabo durante esta última semana, porque lamentablemente la situación sigue siendo desfavorable, así lo reconocen las autoridades de Gironda por estas horas, quienes han desplegado una serie de bomberos, incluso equipos aéreos. Se habla de al menos 18 aeronaves, 2.500 bomberos y 1.500 militares en medio de una temporada dramática que ha estado enfrentando Europa durante este 2026. Solo en Francia, por ejemplo, 115.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas desde el inicio de esta temporada, con un verano que recién partió hace un mes y que lamentablemente no deja estas imágenes en medio de olas de calor que ha estado enfrentando esta zona de Europa durante este último tiempo. En el caso de Francia, además, se suma otro antecedente, una sequía que ha agravado evidentemente el panorama, y esa sin duda es una de las preocupaciones adicionales que enfrentan por estos días las autoridades francesas, teniendo en cuenta que, ojo, está previsto una nueva ola de calor, al menos en el norte de Francia, a contar de esta semana. Sería mucho más intensa a partir del próximo día miércoles, pero eso evidentemente es un escenario desfavorable para las labores de contención de estos incendios, y particularmente en Gironda, ¿no?, que es la situación más grave, donde hemos visto las imágenes dramáticas de personas que han tenido que evacuar sus casas, así como también con el fuego que está prácticamente bastante cerca de una de las ciudades más grandes que tiene Francia, como lo es Burdeos, y eso evidentemente genera preocupación no solo en las autoridades, sino que sobre todo en la población, que ha visto cómo durante todos estos días Bombero ha intentado, ¿no?, poner fin a esta verdadera catástrofe, pero que lamentablemente no siguen en los combates de los incendios. Un incendio estable, pero no totalmente controlado. Entonces eso es lo que está ocurriendo en Gironda por estas horas, allí en el oeste de Francia, donde se están llevando a cabo estas labores en medio de esta crisis, como lo califican las mismas autoridades. Nos quedamos en Europa para seguir profundizando lo que ha estado ocurriendo debido a los incendios forestales en España también. La emergencia continúa, y ojo con este antecedente que yo les mencionaba anteriormente, ¿no?, de que van a volver a subir las temperaturas durante esta semana. Por eso la alerta y la advertencia que entregaba durante este día Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, quien de visita en Castellón, otro de los focos que ha enfrentado España por estos días. Sin ir más lejos, en esta zona ya se cuentan 7.200 hectáreas afectadas, lo que ha obligado además al desalojo de 16.000 personas. Señalaba Sánchez, quedan horas difíciles, y esto a raíz de este pronóstico meteorológico que habla de un aumento en las temperaturas a contar de la mitad de esta semana. En España la situación es igual de dramática, ¿no?, que en Francia hay 91.000 personas que han sido evacuadas o confinadas tanto en Ávila como en Madrid y en Toledo, en medio de lo que también, al igual que en Francia, ha sido una temporada de incendios sumamente dramática. Ojo con esta cifra: 170.000 hectáreas consumidas este 2026. Eso es 6 veces lo que finalmente resultó dañado durante la temporada de incendios del 2025. Y ya el día de ayer, respecto al incendio de Ávila, que es uno de los más graves y de los más grandes, las autoridades eran
tajante. Sin duda, ese ya era el mayor incendio que había enfrentado España en toda su historia, con 50.000 hectáreas consumidas hasta el día de ayer, que dejaba además 40 viviendas destruidas, 200 dañadas con diversa consideración, y al menos en la Comunidad de Madrid estábamos hablando hasta el día de ayer de 55.000 evacuados. Una temporada extraordinariamente complicada debido a la extensión que han tenido estos siniestros. Por eso la preocupación de lo que pueda ocurrir en los próximos días y las horas cruciales que se están jugando por estas horas, tanto en Francia como en España, para intentar controlar lo más posible su mayor extensión antes de que las condiciones meteorológicas vuelvan a empeorar durante los próximos días. Pedro Sánchez entregaba declaraciones. Vamos a pasar a revisar parte de esas palabras que pronunciaba el presidente del gobierno español. Ante un aumento de temperaturas como la EMET ya empieza a adelantarnos para esta semana, una nueva ola de calor, sí me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que, como antes se ha dicho por parte de la alcaldesa y el presidente, estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Sí, la situación es gravísima. Por lo demás, Seba, de lo que está ocurriendo en Europa, claro donde sí. Aquí las autoridades ya están hablando de cifras históricas, en el caso de Francia, así como también de España. Claro, por la extensión de las llamas, por la cantidad de personas que han tenido Sí. que movilizar también. Son evacuaciones muy grandes porque están afectando también a sectores más poblados. Exactamente, sí, exacto. Y en el caso de Francia, sin ir más lejos, vemos cómo precisamente las llamas se están acercando a la ciudad de Burdeos. En el caso de España, no afectando a la comunidad de Madrid, también, que ha tenido que movilizar una serie de recursos. La Unión Europea también ha entregado algunas aeronaves para poner a disposición del combate de las llamas, pero claro, si estamos hablando de temperaturas sobre 35 grados, ¿no? Con vientos que al menos hasta la semana pasada en algunas zonas alcanzaban los 50 kilómetros por hora, evidentemente existe una dificultad adicional para poder contener estos siniestros que lamentablemente no han arrasado con viviendas, así como también con miles de hectáreas. Hasta este momento no se ha hablado de víctimas fatales, particularmente en el caso de España. Sí, en Francia se mencionaba la muerte de 2 bomberos a inicios de la semana pasada, pero todo esto, ¿no?, en medio de una crisis climática, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no?, que a raíz de la falta de lluvias y con ello de las sequías prolongadas, claro, son lamentablemente no la mezcla perfecta para este tipo de siniestros, y sobre todo España, que por lo demás durante estos días también ha visto otros focos. Es el caso de Italia, donde también se han reportado siniestros forestales durante la última semana. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con noticias de nuestra región. Abelardo del Espriella, que es el presidente electo de Colombia, va a asumir la presidencia de este país el próximo 7 de agosto, pero ya ha anunciado una serie de medidas que va a adoptar durante su gobierno, partiendo con esta información que daba a conocer en estas últimas horas del cierre de al menos 14 embajadas. Cuba, Haití, Nicaragua, República Checa y Hungría son aquellos países donde ya no va a existir una representación diplomática directa. A eso además se suma la suspensión de la apertura de la misión en Palestina y, por el contrario, la reapertura de la Embajada de Colombia en Israel, que, ojo, va a funcionar en Jerusalén, según ha planteado la figura de la extrema derecha en Colombia. Esta era una de sus promesas de campaña, ¿no?, la reapertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén. El objetivo, señala, reorganizar la red diplomática del país. Apunta que, al menos en el cierre de estas 2 embajadas, no se trata de romper relaciones diplomáticas, es el caso, por ejemplo, de República Checa o de Hungría, pero salvo con la excepción de Cuba y de Nicaragua, porque ya adelantó Abelardo del Espriella que durante su gobierno no habrá vínculo, y cito textual, alguno con tiranías. Bueno, Abelardo del Espriella no ha llegado al poder, Seba, y ya está anunciando algunas medidas. Su justificación es la siguiente: cada peso que ahorremos en burocracia será un peso que podremos invertir en seguridad, salud, educación, infraestructura y sobre todo oportunidades para los más pobres. Increíble. Esa era la respuesta que entregaba Abelardo del Espriella ante este tipo de medidas diplomáticas, ¿no? Sí. Como es el cierre de al menos 14 embajadas. Increíble, porque eso esconde de todas maneras una
cierta mirada respecto a lo que es la diplomacia, de todas ¿no? formas. O sea, lo consideras como algo prescindible, quizás irrelevante en la mirada de mundo que pueda tener el presidente electo. Son señales bien potentes y están muy en la línea también de los recortes de gastos que han planteado otros candidatos similares acá en la región, sin ir más lejos el propio José Antonio Kast acá en Chile. Claro, en el caso de Abelardo de la Espriella también dejando el punto político y la diferencia, ¿no? Por cierto, con otras naciones de nuestra región, como lo son Cuba y Nicaragua. Por supuesto. Exactamente. Por supuesto, tomando distancia rápidamente. Isel Guerra con la información internacional. Gracias, Isel. Nos vemos, Seba. Estés bien.